Ahí tienen la nota por si quiere verla, por lo menos. Igual necesito hacer como una revisión de algunas cosas. No sé si, bueno, igual a cada uno le tocó, se supone que al azar, el control, la versión uno o la versión 2. De eso es al azar, pues. Entonces, estoy como atorado en la garganta, no sé qué pasa. Entonces, pucha, se me olvidó más encima que está diciendo. Ah, ya sí, no tenía que revisar algunas cosas del control. Claro, lo que pasa es que había unas preguntas que varios no la tuvieron muy buena, y por eso hay que hacer el comentario. Em, a ver, estos son, necesito comentar algunas cosas que son como trascendentes, no solamente para el curso, me refiero, como que es general para todas las matemáticas en general. Había, por ejemplo, un ejercicio de verdadero o falso, ¿cierto? En el control, que bueno, depende si le tocó la versión uno o le tocó la versión 2, pero había un ejercicio que decía algo así, más o menos. Existen M y N, ¿cierto? Números naturales, tales que se cumple algo así, por ejemplo, que el sucesor de M más el sucesor de N es el sucesor de la suma. Ya, eso. Eh, o en otro control, en la otra versión del control era muy parecido, pero era con el antecesor. Ya, no sé, ahí depende cuál le tocó a usted, si el del sucesor o el del antecesor. ¿Ya? Esto necesito explicarle sobre qué pasa con este ejercicio. Porque varias personas no lo tuvieron este bueno, o por lo menos tuvieron la mitad. Ya, eso. ¿Por qué? Bueno, le explico. O sea, es, esto es falso, ¿ya? Eso no creo que haya ninguna duda con este enunciado. Esto es falso, ¿no? Claro. Esto es falso en tanto como si hablamos del sucesor o si hablamos del antecesor. De cualquier forma, esto es falso, ¿ya? Pero ¿cómo se argumenta la falsedad de esto? El tema es ese, cómo se argumenta, y varias personas no lo tuvieron bien. Si bien infirieron que la cosa es falsa, no lo tienen bien. Ya, voy a detenerme, por ejemplo, en el del sucesor, ¿ya? El del antecesor es análogo, porque es lo mismo, pero en vez de sucesor, antecesor. Le explico por qué esto es falso. Porque en realidad lo que sí es verdadero es que estas cosas no son iguales. ¿Sí? Y esto es válido para todo Mn, se cumple esto. Eso sí es verdadero, que es la negación de lo que está allá. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay un cuantificador que es importante. En el enunciado dice existen, por lo tanto la negación es un para todo. Existen M y N que cumplen esto. La negación de esa afirmación es ningún M y N satisface esta cuestión. Exactamente, entonces usted debería ser capaz de demostrar la negación, ¿vale? Lo que hicieron, muchas personas hicieron esto, recuérdelo si es que usted lo hizo, quizás no lo hizo así, fue como decir, ya voy a tomar un caso particular, voy a decir, ya voy a tomar m igual 4 y n igual, qué sé yo, 5 por ejemplo, o 3. Y digo, bueno, con estos dos no me resulta, entonces esto es falso. Ese argumento no es correcto. No sé si lo entiende por qué. Yo tengo algo que decir contra eso, profe. Dígame nomás. Entonces, usted nos dice de que hay que dar una como demostración de la como negación, pero ahí sale textualmente que se puede exhibir un contraejemplo hacia eso. Claro, Entonces, ese caso particular vendría siendo un contraejemplo a lo que usted puso ahí. correcto. Estoy de acuerdo. Entonces, es que hay contraejemplo que diga de que no se cumple esa igualdad. Obviamente puede ser con números que se definieron en clase y cosas así.
No, claro, Entonces, esa es claro. mi duda. Está bien, acojo la duda, no hay ningún problema. ¿Alguien más quería decir algo? Que tiene la manito levantada, dígame nomás. Antes de responderle lo que Yo. quiso decir el compañero. Que eso mismo quería decir ¿Ya? como la respuesta, que el contraejemplo que hay que dice Belcham no sirve porque en este caso el cuantificador que estamos usando es existen. ¿Ya? Si hubiese sido para todo mn en los naturales, se cumple S de m más S de n igual a S de m más n, ahí un contraejemplo habría servido, Eso. porque significa que encontramos uno de todos los que supuestamente cumplían que no lo cumplen, entonces no es para todos, pero en este caso dicen que existe, entonces si tú Correcto. pones un contraejemplo, ya, para ese no se cumple, pero puede que exista otro aún que puede cumplirlo. Por eso Exactamente. tenías que demostrar el otro, Sí. la negación, porque ahí Pre- sí se ocupa para todo y ahí contraejemplo y listo. Precisamente. No sé si lo entendió, pero esa es la respuesta. Está muy bien. Está bien que haya surgido la duda, no, no se sienta culpable si lo tuvo malo. Y está muy bien lo que dicen los dos. Lo que pasa es que el cuantificador es la clave. ¿M? Como dice el compañero, está muy bien. Como dice, existen M y N que lo cumplen esta cuestión. Lo que tú tienes que probar es que ninguno lo cumple. ¿Me entiendes? Porque si, exactamente, si tú pruebas que el M igual 4 y el N igual 3 no lo cumplieron, puede que haya algún otro que sí. ¿Cachai? Entonces, lógicamente, no es suficiente para contraargumentar esta afirmación. Porque ese no te resultó, pero quizás otro sí lo hace. Por lo tanto, lo que usted debiese haber hecho es probar que ninguno lo cumple. ¿Se entiende la lógica del asunto? Eso quiero que le quede clarito. Pregúntame nomás si no le quedó claro, dígame. Igual, profe, uno, por ejemplo, cuando yo vi esta pregunta y dije ya es verdadero o falso y me dan existen, lo primero que pensé fue en hacer lo del contraejemplo. Claro. Pero después empecé a buscar y, y no encontré, o sea, como que no sabía qué número funcionaba, entonces dije, no creo que hay que hacer una demostración con la negación". Claro. Sí, eso es. Está bien. Está bien. Vale. Entonces, le voy a mostrar entonces, no sé si ya leyeron así como la solución, pero le voy a mostrar cómo debería hacerse, para que le quede clarito. ¿Ya? Que algunas personas sí lo hicieron así, otros no lo hicieron así. ¿Cómo se debería entonces demostrar la falsedad de esta afirmación? Ya, esto es falso, como dice ahí arriba. ¿Qué es lo que deberías hacer tú? Si esto es falso y tú quieres demostrar que para todo no se cumple, eso se puede argumentar de varias formas. Podríamos asumir que sí se cumple y llegar a una contradicción, por ejemplo, ¿no? Entonces, asumamos que sí. Supongamos por contradicción que sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un par de números, m y n, ¿no? Entonces, existen m y n tales que hacen eso. Y si esto se cumple, si esto es verdad, entonces no es difícil, se puede llegar a una contradicción, po, ¿no? ¿Por qué? Cortito, porque el sucesor de m lo hemos definido como m más 1, ¿no? Y el sucesor de n lo hemos definido como n más 1. Por este otro lado, el sucesor de m más n sería m más n más 1. Y acá tú puedes hacer reordenaciones porque tienes la conmutatividad, tienes, qué sé yo, la asociatividad. Esto sin ninguna dificultad, o sea, usando la propiedad adecuada, conmutatividad, asociatividad. Esto es lo mismo que tenerlo así, como m más n más 2 igual a m más n más 1, ¿cierto? Y acá te apropias de la ley de la cancelación, que también lo hemos demostrado en clase, y esto concluye que 2 es igual a 1, lo cual es falso. Eso es el argumento. Dígame si se entendió o si tiene alguna pregunta. Entonces, la lógica del asunto es, supusimos que hay algunos que cumpliesen esta cosa. Y lo que probamos es que si es que llegasen a existir, tiene que haber, se concluye lógicamente que hay una contradicción. Por lo tanto, ninguno lo va a cumplir. ¿Mm? Sí, eso. ¿Se entendió o no?
Eso, ahí tiene la demostración de ese ejercicio. Así se hacía. Bien, ahí lo tiene. Con el tema del antecesor es parecido. Entonces, claro, voy a hacer un... Necesitaba hacerle este comentario para que no vuelva a repetir este error, que por favor no lo vuelva a repetir. Por ejemplo, voy a borrar todo, permiso. También como decía el compañero, si es que en vez de decir existen M y N, hubiese dicho para todo M y N, para todo MN se cumple esto, lo cual también es falso, pero ahora el cuantificador es un para todo, aquí sí funciona un contraejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, haber puesto, qué sé yo, M igual 4 y N igual 5, o lo que sea, en verdad. Porque te están diciendo, esto se debe cumplir para todo, pero yo encontré un par de números que no lo cumplen, entonces la afirmación es falsa. ¿Mm? Ahí sí que el para todo, o sea, el contraejemplo hubiera servido. Ya. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más le tengo que comentar? Lo otro que tengo que comentarle es que se los comenté, lo han comentado también en el otro paralelo. Esto también ocurre y lo vi hartas veces, también lo vio el otro profesor cuando corrigió los otros controles, para que lo tengan en consideración. Esto también es un error que apareció harto, que es que cuando tú haces la inducción, ya varias personas lo hicieron bien, ejercicios de inducciones, otros no lo hicieron, también lo hicieron bien, pero lo hicieron al revés. Esto es lo que quiero observar. Cuando tú quieres hacer una demostración por inducción, ¿cierto? Hay que hacer dos cosas, ¿cierto? Primero, probar para que se cumpla la proposición, para la proposición es verdadera para el primer elemento. Generalmente uno lo prueba para n igual a 1, ¿no es cierto? El primer elemento. A veces no es n igual a 1, a veces puede ser uno más grande, pero bueno, tomáis el primero que haya que probar. Ya, eso no hay ninguna duda, ahí todos lo hicieron bien, eso está correcto. Lo que pasa después es que cuando tú quieres hacer el paso inductivo, ¿no es cierto? Tú asumes, ¿cierto? Tu hipótesis de inducción y quieres demostrar una tesis de inducción. Lo voy a abreviar así, ¿cierto? HI-TI. Tú asumes una cosa, que la proposición es verdadera para un n fijo, ¿cierto? Y quieres demostrarlo para el siguiente. ¿Ok? Ya, eso no creo que haya alguna pregunta. Lo que pasa es que cuando ustedes, algunos hicieron esta demostración, lo hicieron al revés. ¿En qué sentido? Partieron de la tesis y llegaron a la hipótesis, lo cual no es correcto. O sea, está lógicamente al revés. Para esas personas que hicieron ese desarrollo, que de todas maneras está bien hecho, línea por línea estaba súper correcto, pero estaba en el sentido contrario. ¿Me entiendes? Entonces, para un profesor, corregir eso significa, ya lo está haciendo línea por línea bien, pero en su globalidad lo está pensando al revés. Entonces, para yo corregirlo, tenéis que leerlo de abajo para arriba. ¿Sí? Usted lo escribe de arriba para abajo, uno lo va a tener que leer de abajo para arriba. No sé si eso se entiende. Algunas personas lo hicieron así, como que partieron de la tesis y llegaron a la hipótesis, cuando la cosa debería ser al revés. ¿Ya? Para que lo tenga súper en claro, eso también pasa. Eso, ¿qué más tengo que comentar? Yo creo que nada más. Sí, no, en general lo otro estuvo bien, excepto, bueno, hay otras preguntas que igual era más difícil, onda como esta de probar que el 3 es un número par. Perdón, que no es un número par. O, La o la de otra, x por igual 1. la de x por y igual 1. Esa era de una versión del control y en la otra versión del control es probar que el 3 no es par. Estas preguntas no son muy sencillas en verdad. Porque Yo encontré, profe, que ahí como que la diferencia en la dificultad 2 de la pregunta Sí, es fue verdad eso. mucho más para el paralelo 2. mucho más para el Opinión paralelo. personal. Yo, o sea, Ya. encontré que demostrar que el término es par fue menos complejo
que x por y igual a 1. Ya, perfecto. Tu opinión personal. No sé Sí, yo creo si que aquí otro hice opina. en clase, ¿o no? Yo lo pensaría al revés, no sé. ¿Cómo qué cosa? Dígame, ¿qué cosa? Que creo que aquí se hizo en clase, ¿o no? X No, igual 1. lo dejaron como tarea, pero Ya, nunca se revisó. ya, Mm, toda la razón. ya. Lo busqué en internet y tampoco estaba, así que cuando lo quise hacer después de la clase no pude hacerlo. Y dije, ya, no creo que salga en el control. Y cuando lo vi, quedé en shock. Pucha. Vamos a... No sé si pudieron ver estas soluciones, si quieres se lo explico. ¿Mm? Sí, profe, por favor, porque la Ya, leí y no entendí mucho. claro. Se lo explico, entonces ya, borremos el del 3 no es par, que ese también es un buen ejercicio. Le voy a explicar este del x igual 1. ¿Cómo se hace esto? Ya. Eh, Muchas personas cuando me tocó revisar esto, hicieron algo que está muy bien. Probar así como, bueno, ¿qué pasaría si es que el x vale 1? Por ejemplo, ¿no? Como tengo dos variables x y, bueno, voy a ver qué pasa si es que el x sí vale 1. Si es que el x vale 1, lo que voy a tener entonces, reemplazo, ¿no es cierto? Tengo 1 por y igual a 1, lo que implica que el y vale 1. Correcto. Eso está bien, ¿ya? No hay ningún problema. Por otro lado, ¿qué pasaría si es que el y vale 1? Estoy haciendo como unas suposiciones distintas. Primero voy a suponer que el x vale 1, concluyo que el y vale 1. Segundo, voy a suponer que el y vale 1 y se deduce lo mismo, ¿no? Porque voy a tener x por 1 igual a 1, lo cual implica necesariamente que el x vale 1. Por ahí no hay ningún problema. Varias personas pensaron eso, está bien. El tercer paso ya es el más difícil, pues. ¿Qué pasaría si es que ninguno de los dos vale 1? ¿Cierto? Voy a suponer que ninguno de los dos vale 1. ¿Qué pasa si ninguno de los dos vale 1? Ya, esta es la parte mucho más difícil, po. Estoy haciendo, entonces básicamente es por contradicción, po, ¿no es cierto? Hay que demostrar que los dos valen 1. Bueno, voy a suponer que ninguno vale 1 y voy a ver qué pasa. Ya, varias personas lo pensaron así, está bien, solo que esta es la parte ya más difícil. ¿Qué pasa si ninguno vale 1? Si ninguno vale 1, entonces ambos tienen un antecesor. ¿Sí? Eso está bien definido. O sea, solamente el 1 es el que no tiene antecesor, pues todos los demás tienen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mire, voy a hacer la siguiente construcción. Si voy a pensar, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si es que el x no vale 1? Si es que el x no vale 1, entonces existe el antecesor. Existe a de x. Existe la de x. ¿Y qué cumple la de x? Cumple con esto, que el x se puede escribir así, como el antecesor, perdón, lo escribí mal. El antecesor, ¿cierto? Más 1. Por lo tanto, si yo reemplazo esta información en la ecuación original, lo que voy a obtener es esto. Paréntesis, el antecesor más 1 por y igual a 1. ¿Sí? Por distributividad, entonces, voy a quedar con esto. El antecesor de x por y más y es igual a 1. Ya. Eso es por el momento. Déjeme buscar dónde tengo la solución. Ya, claro. Ya. ¿Qué pasa ahora si es que me voy a quedar con esta ecuación, ¿ya? Y ahora voy a ocupar la misma hipótesis, lo mismo, voy a marcarlo con color rosado, porque el i estamos suponiendo que tampoco es 1, entonces también existe el antecesor del i y ocurre lo mismo, ¿no? Existe, perdón, lo escribí mal, el antecesor de i. Y se cumple lo mismo, que el i se puede escribir como su antecesor más 1. Entonces esto ahora lo reemplazo aquí. ¿Y qué es lo que vamos a concluir de esto? A ver, lo que va a quedar si lo reemplazo me va a quedar una multiplicación bien larga. Conclusión, queda esto. El antecesor de x, paréntesis, el antecesor de y, más 1, más el antecesor de y, más 1, igual a 1.
Voy a checar todo esto. Distributividad, ¿qué es lo que queda? Queda esto. El antecesor de X por el antecesor de Y, más el antecesor de X, más el antecesor de Y, más 1, igual a 1. ¿Ya? No sé, espero que me vaya siguiendo lo que estoy haciendo. Va a quedar eso. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto, dígame. ¿Que los antecesores son positivos? No, no, eso de la positividad en este contexto aún no ha sido definida. ¿Mm? Eso lo vamos a ver cuando ahora veamos lo de los números enteros, cuando lo definamos bien, ¿no? ¿Qué números son positivos y qué no? Entonces, no se puede argumentar con eso de que algo es positivo o no, ¿ya? Lo que sí podemos hacer, tipo A más Profe, pero B, no le tipo... estamos como sumando algo al 1 y eso nunca puede ser igual al 1. Eso, ese es el argumento, Ese es correcto. es un lema o algo así. Por ahí va la cosa, o sea, estoy sumándole algo al 1 y me da 1. O sea, esta cuestión de acá, todo este sobrante que está aquí, ¿qué es lo que uno podría hacer? Todo ese sobrante que está ahí es como el sucesor millonésimo del 1, pues, ¿no es cierto? Entonces, quiero que entienda la idea por lo menos, la idea super a priori. Después lo escribimos bien. Esto que está acá, como es el 1 más algo, ¿sí? Es 1 más algo. Todo este algo, que no importa realmente qué es lo que es, pero es un algo, llamémosle A. Lo que tengo esto es así, ¿no? A más 1 igual a 1. Entonces, esto, ¿qué es? Es el sucesor de A igual a 1, lo cual eso es imposible, porque el 1 no es sucesor de nadie. Ahí está la contradicción. ¿Se entendió? Ahí tiene el argumento, no sé si le quedó claro o no, pero bueno, esa era la idea. Dígame si le queda alguna pregunta, no sé, pregúnteme nomás. Ya, ¿todo claro? ¿Quedó claro? Sí, dígame. Ya, eso. Ahí espero que lo haya entendido. Así se hace esto. Entonces, bueno, la moraleja es, primero, que hay algunos ejercicios que no necesariamente se hacen por inducción. Este es el caso, ¿no? Este ejercicio no era necesario probarlo por inducción. Ya, lo que sí estoy de acuerdo de la construcción igual era medio difícil, o sea, como tomar el antecesor del antecesor. Bueno, hay que ser como un poco ingenioso para llegar a esa conclusión. Pero lo que pasa es que esto se puede pensar de hartas formas. Porque mire, quiero que... ¿Cómo podría yo argumentar de otra... Quiero que lo piense de otra forma. Que esto necesariamente implica que el X y el Y valen 1. Lo que pasa es que usted debe saber que si yo multiplico dos números, ¿cierto? Es lo mismo que sumar X una cantidad Y de veces, ¿no es cierto? Eso intuitivamente es así, o sea, multiplico el 2 por el 5, eso es sumar 5 veces el 2, ¿no es cierto? Es así. Ya, eso no creo que haya duda. Entonces, si estoy sumando el X una cantidad Y de veces, y en sí mismo el X es una iteración muchas veces del 1, esto significa básicamente lo que estoy haciendo es así, es 1 más 1 más 1 más 1, esto sería un X, más 1 más 1 más ta, 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 ta,
Eso sería el otro X, etcétera, ¿no? Y estoy sumando una cantidad de muchos unos y eso tiene que darte 1, ¿no? ¿Cuántos estoy sumando y veces estos paréntesis? Y cada paréntesis son X unos, ¿no? Cada uno de estos paréntesis son X cantidades de unos. ¿Y cuántos paréntesis hay? Y paréntesis. Eso. Como que el desglose queda eso. Y entonces, ya, yo noto eso. Estoy sumando una cantidad de muchos unos. Y esa suma de muchos unos tiene que darme 1. Entonces, la única posibilidad, por lo menos pensarlo así como intuitivamente, ¿no? De ahí demostrarlo ya es más difícil. Pero la única posibilidad es como que esa cantidad de sumas que estoy haciendo es sumar un puro 1 con un puro 1. Ya, por ahí también podría haberlo pensado, si es que quieres hacerlo de esa forma. Ya, bien. Eso nomás con el control, no tengo más que decir del control. Si tiene más preguntas, me dice nomás lo que necesite. Veamos cómo lo... En la clase, no sé si tienen alguna pregunta. Me imagino que ya en la clase definieron los enteros, que los enteros se pueden sumar, que se pueden restar, etcétera. Se pueden multiplicar. Todas esas cositas con los enteros. No sé si entiende, por ejemplo, cómo se construyen los enteros. Se construyen así, como los naturales, con los naturales, cocientados con una relación de equivalencia. ¿Esto es claro para todos? ¿Qué significa esa construcción? No sé si lo entiende, si tiene alguna duda con la materia. ¿Sí? ¿Eso está claro? Ya, espero que esté claro. O sea, una cosa es, tiene que tener clarísimo qué es una relación de equivalencia. Esta es una relación de equivalencia, la R más, ¿cierto? Y después lo que uno hace es tomar las clases de equivalencia, ¿cierto? Y toma el conjunto de todas las clases de equivalencia. Eso me construye un conjunto que se llama los números enteros. Que visualmente son como unas líneas. Que me imagino que el profesor se los mostró, ¿no? Es como una cuadrícula, pero que tomo todas las líneas así como dependiente uno, de hecho. ¿Ya? Eso, así se construyen los enteros. Entonces, bueno, si no tiene ninguna pregunta con eso, lo único que nos queda es como mirar algunos ejercicios. No sé si, por ejemplo, vieron... Profe, ¿le puedo Dígame. preguntar sobre algunos ejercicios? Sí, claro. Hay algunos que... Ya, por ejemplo, Dígame. hay uno que está en la página, le digo al tiro, Ujú. en la página creo que es 17 o 18, que tiene que ver con el orden. ¿Ya? Sí, en la página 17 el 5, no, el 6. Ya. Ah, sí, eso es un buen ejercicio, ¿ah? Sí, no lo podía hacer. Ya. Dice, m divide a n, entonces m es menor o igual a n. Un buen ejercicio. Gracias, yo no lo he visto, lo voy a pensar ahora ya. No sé si alguien lo pudo hacer, que me pueda decir. Ya, ok. No sé, dígame si es que pudo hacerlo, si no, veámoslo ahora. Me parece este es un buen ejercicio que pueda practicar. Recordemos las definiciones. Vamos a recordar las definiciones. Que m divida a n, ¿qué significa eso? Por definición, esto significa que existe, ¿cierto? Otro número, no sé, llamémosle k, por ejemplo, tal que el del lado derecho se escribe como el del lado izquierdo por este k, ¿no es cierto? Mm, Profe, yo lo hice, lo ¿Ya? creo.
Súper, dígame También, entonces. ¿Cómo se también, hace? también me di casos como en el anterior de que sea uno y que sea distinto de uno, Ya, eh, pero no el K, claro, el K que usted se acaba de dar. ya, perfecto. Y si era distinto de uno, lo definía como el sucesor de otro, y ahí se daba la desigualdad porque quedaba como m por uno más algo. Entonces n tenía que ser mayor a m. Ya. Claro, eso hay que ver. Está bien, por ahí va la cosa, ¿eh? Pero vamos a ajustarlo bien porque este K igual es importante. Ya, pero está bien, por ahí va la idea. Vale, entonces, anota con color azul, anoto la definición de la división, ¿cierto? Que está ahí. Es eso. Un número divide a otro cuando, ¿cierto? Existe un múltiplo, o sea, existe otro que al multiplicarlo me da el original. Y por otro lado, recordemos que un número se dice menor o igual que otro, ¿ya? Esto lo voy a anotar aquí con color verde. Esto es cuando existe algún otro, pongámosle otra letra, K, L, otro número natural, tal que, eh, ¿qué cosa tenía que pasar? Que el grande se escribe como el chiquitito más otro más, ¿cierto? Un sobrante, una L, ¿cierto? Que el pequeño se compensa con otro más y me dan como el total, ¿no? Eso era la desigualdad, se definía así. O son iguales. O son iguales, toda la razón. Muchas gracias. Claro, y creo que ahí salen más casos, algo así. Claro, Porque por en ejercicios tienes toda la anteriores razón. de esa misma lista, cuando era como igual pasaba algo y cuando era estricto pasaba algo. Ya, perfecto. Sí, hay que hacer esa distinción, tiene toda la razón. ¿Pasa eso Claro, o pasa esto? pero eso eran los casos del K, Ya, que si el K es uno es igual y si el K no es uno se genera correcto, ese L. correcto, exactamente, po, ¿sí? Porque si la M y la N, vamos a hacer esto, exactamente hay que hacerlo por los dos casos por separado, ¿ya? Si es que la M y la N son iguales, si es que la M y la N son iguales, entonces estas dos cosas se satisfacen, ¿sí? Tanto que se divide, N se divide a sí mismo y N es menor o igual a sí mismo también. Las dos cosas cumplen a la vez, entonces la implicación es correcta, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Ya está bien? Si es que los dos son iguales, entonces el resultado es se tiene, porque algo verdadero me va a implicar algo verdadero, las dos cosas se cumplen. Ya, entonces, claro, lo difícil es qué pasa si es que no, ¿no? Y ahí hay que probar, en toda la razón, hay que probar esto, que existe un L que hace esta gracia. Ya, entonces hay que construir ese L. ¿Quién es esa L que está ahí, ¿no? La hipótesis es que existe un K que hace esta cuestión de aquí, esta ecuación que está en azul, ¿cierto? Eso es nuestra hipótesis. La tesis hay que demostrar esto que está en verde. Ya, entonces, lo que sabemos es que efectivamente, bueno, nuestra hipótesis es que existe un K, esto lo tenemos por hipótesis, tal que pasa esto. N es igual a M por K. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que llegar es construir que N es igual a M más algo, ¿no? Eso hay que hacer. ¿Qué es ese algo que falta entonces? Tengo que ver, claro, precisamente qué es lo que le falta a la M para hacer la N. Y de alguna forma hay que ocupar ese K, ¿cierto? Por ahí va la cosa. Hay que ocupar el K de alguna forma para construir algo que es lo que le falta a la M para hacer la N. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesito expresar este lado derecho de la igualdad. Este lado derecho de la igualdad necesito expresarlo como M más algo. Necesito expresarlo así. ¿Cómo hago eso?
como m distinto de n, k es mayor o igual a 1, entonces es un sucesor, es un S de L. Ah, ya Quizá, entiendo. quizá despejando el M o no se puede. No exactamente. Lo que hay que hacer es como... Insisto, hay que... Esta es la idea. M más algo, ¿no es cierto? Hay que ver cuál es el sobrante. Estoy leyendo en el chat primero. Sí, tiene que ver con el antecesor de K. Exactamente. Por ahí va la cosa. Estoy muy de acuerdo. Ya. Entonces, acá vamos a ocupar esta otra hipótesis. ¿Ya? ¿Por qué? Como dicen en el chat. Vamos a ocupar el antecesor. Puesto que M y N son distintos, esto implica necesariamente que el K, que está aquí mencionado, no puede valer 1. ¿No es cierto? Porque si el K valiese 1, el N y el M son iguales, lo cual está contradiciendo lo que estoy suponiendo. Entonces el K necesariamente es distinto de 1. Entonces, como dicen en el chat, correcto, voy a tomar el antecesor del K, que es el mismo truco que le mostré hace un ratito, ¿no? Entonces tomo N igual a, por lo tanto, el K se puede escribir como su antecesor más 1. Que si hago distributividad, esto es M por su antecesor más M. Y eso demuestra que es lo que queríamos demostrar. De hecho, ahí está listo. ¿Por qué? Porque escribí el n como el m más algo. ¿Qué es ese algo? Es esa multiplicación de m por el antecesor de k. Sí, es lo mismo que dicen en el chat. Correcto. Pero claro, esa existencia está dada gracias a que el k no vale 1, ¿cierto? No es igual a 1. Esto entonces termina concluyendo que el n es mayor o igual a m. Mayor estricto, de hecho. ¿Se entendió, no? ¿Preguntas? A mí me parece que este es un gran ejercicio, es bueno hacerlo. Era un buen ejercicio. Y es un buen resultado también. Ya. ¿Tiene alguna otra pregunta? No sé si quiere ver algunos ejercicios. Profe, recuerdo que el profesor Luis dejó que hiciéramos un ejercicio que tienen que ver con Z. Le voy a decir la Ya. página. Sí. Claro, los Profe, ejercicios de Z están en la 22. Sí, exactamente eso. Dijo que tenemos que hacer eso. Ya. Por Vamos a lo hacer. menos el No 2 lo y el han, 3. claro, no lo han No, hecho en clase entonces. no. Ya, perfecto. Súper. Está bien, profe, sí. iba a comentar que lo anterior demuestra que x por y es igual a 1 como en una línea. Porque si x divide a 1, tiene que ser un natural menor o igual a 1, y lo mismo con y. Tienes toda la razón, sí. De hecho. Qué chistoso. Sí, no lo había pensado, tienes razón. Claro, el tema es que ahí tendrías que usar el concepto de divisibilidad, que tampoco es algo que hemos ocupado mucho en las clases, así que está bien, como que habría que estar como súper aguja, sí, ¿verdad? Que si los puedo dividir. Ya. Eso es algo que no hemos usado mucho hasta el momento. Y es a propósito, porque cuando hablemos de divisibilidad, vamos a hacer un montón de clases sobre ese tema en concreto, ya que eso lo vamos a ver ahora más adelante. La divisibilidad es un mundo, en verdad. Tiene harto que decir. Ya, ejercicio. Como decía Jürgen, vamos a ver el primero, por lo menos. El primero de la página 22. Dice, sea, lo voy a anotar, sea A, B, rayita, ¿cierto? En Z construido como el cociente que hemos dicho. Dice, demostrar que
demostrar que A es igual a B implica A' es igual a B'. Para todo A', B' en la clase de la coma B. Eso. Entonces este es el ejercicio 1. Ya, no sé, ¿sabes cómo se hace? Si es que le queda alguna pregunta me dice. ¿Prefieren que lo haga yo? Yo preferiría que lo intenten hacer ustedes, así que les voy a dar como un ratito para que lo traten de hacer, po. De ahí lo revisamos. Trate de hacerlo, ¿ya? Pero fue una consulta, cuando uno aplica la definición del orden, ¿importa el orden de la suma que pongamos o no? O como sabemos que la suma es conmutativa, podemos cambiarlo. No sé si Espérame, me explico. ¿a qué te refieres? ¿En qué orden de qué suma? Por ejemplo, si A, B está relacionado con A', B', yo lo puedo, eso se supone que por definición es A más B' igual a B más A'. Ah, claro. ¿Lo puedo dar vuelta? Sí, po, porque la ecuación que aparece acá es una ecuación en los naturales, ¿cierto? Lo cual ya sabemos que conmuta. Sí. O sea, puedes tener B' más A igual a A' más B. O sea, eso no hay problema, ¿cierto? Voy a anotar eso que dices. Esto es lo mismo que B' más A igual a A' más B.
Ya le salió bacán, bacán, bacán. Qué bueno. Voy a esperar un poquito para que lo hagan los demás igual, pues. Ahí lo revisamos. Bueno, veamos el ejercicio. Ya hagamos esto entonces. Veamos. Entonces, este ejercicio, ¿cómo se hace? Ya, claro, exactamente como tienes escrito tú acá, esto que me dijiste, que yo escribí con azul. Entonces está muy bien. O sea, lo que pasa es que ya, hay que tomarse, ¿cierto? Un A'B' arbitrario que esté en la clase de la coma B. Esto significa que el A'B' satisface esto que está en azul. Eso está muy bien. Entonces, tomamos una A'B' arbitrario, que es la clase de la coma B. Ya. Entonces, luego, como está en la clase de la coma B, eso es equivalente que los dos representantes están relacionados, el A'B' con el A, B, que es lo que pusiste tú, o que me dijiste que yo que lo puse. Esas dos cosas son equivalentes, ¿ya? Que pertenezca a la clase y que los representantes están relacionados. Y eso a su vez también es equivalente a tener esta ecuación de acá. A más B' igual a B más A'. Pero, como el A es igual al B, estos dos se pueden cancelar, ¿cierto? Ley de la cancelación. Vamos a anotarlo. Pero A es igual al B. Entonces, por ley de la cancelación de la suma, ¿cierto? Porque esta es una ecuación de números naturales, ley de cancelación de la suma, se implica necesariamente que B' es igual a A'. O al revés, A' igual a B', que es lo que había que demostrar. Listo. Eso es el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? Ya, necesito hacerle sí un hincapié. Ahora le voy a hacer un comentario y vamos a tomarnos un recreo. Ya ahí se toma unos, no sé, unos 10, 15 minutos, lo que necesite. Pero necesito hacerle un comentario, que no sé si el profesor se lo ha comentado, pero esto es importante. Lo que pasa es que tengo una clase, ¿cierto? Una clase de equivalencia donde las dos coordenadas son iguales, pues, el A y el B son iguales. Cuando eso ocurre, voy a borrar, permiso, por ejemplo, la clase del 2,2, ¿no es cierto? Esa es una clase donde los pares ordenados tienen las mismas, ¿no? El primero y el segundo. Eso es el cero. Es el cero, ¿vale? Así se define de hecho el cero. El cero de los números enteros. ¿Qué es ese cero? Es el elemento neutro de la suma, po. ¿Mm? Como es un elemento neutro de la suma, usted debiese ser capaz también, que no sé si lo hizo el profe, no sé, pero de demostrar que se comporta como un elemento neutro. Es decir, si yo tomo cualquier número entero y le sumo esta clase del 2,2, te tiene que dar el mismo número entero, porque sumar un cero es no hacer nada, ¿cierto? Esto debe cumplirse para todo número entero. Y esto es independiente, acá además tiene que probar esto, que es independiente si yo coloco 2,2 o coloco 3,3, no importa, porque todos son la misma clase. O puedo poner 5,5, 1,1, no importa, mientras las dos coordenadas sean iguales, eso es el cero. ¿Okay? La clase de esos conjuntos, de esos pares ordenados, es el cero. Puede tomarse como el 10,10, lo que sea. Eso, no sé si lo habían visto en la clase, no sé si lo comentaron, pero así se estudia y se entiende el cero. Entonces, como tengo el cero bien definido, tú puedes hacer todas las propiedades que tiene el cero. Por ejemplo, que sumar un número con el cero te da el mismo. ¿Qué sé yo? Otra propiedad que podría usted demostrar, no sé, ejercicio, podría probarlo. Que si multiplico un número por cero, me tiene que dar cero, ¿no? Porque usted sabe de antemano que toda cosa multiplicada por cero es cero. Eso sería otro ejercicio. ¿Qué otra cosa que cumple el cero? Pucha, no se me ocurre nada en este momento. Bueno, también, así como hemos definido el cero, también usted debe ser capaz de definir el 1. El 1 como neutro de la multiplicación, también. Que también es un tema. Ah, viene la demostración, ya, perfecto. Eso también es una buena pregunta, la unicidad, ¿sí? Está bien. También lo mismo pasa con el 1, que es el neutro de la multiplicación, ¿no? ¿Quién es el neutro? ¿Quién es el 1 en Z? ¿Cuál es ese 1 también? El 1, como es un número entero, tiene que ser un algo, coma, otra cosa, ¿cierto? En la clase de algo y otra cosa. Eso también, no sé si lo tienen claro. ¿Quién es el 1? También tienen que saberlo, porque también tienen que ser capaces de demostrar, bueno, todas las propiedades que cumple el número 1 entero. ¿Pero a qué se refiere con algo y otra cosa? Un número con otra cosa. Lo que pasa es que el número 1, como es un número entero, tiene que ser un par ordenado con una clase arriba, ¿no es cierto? La rayita. La pregunta es, ¿qué números van aquí? A eso me refiero. Será, no sé, voy a tirar número al azar. El 10,3, por ejemplo. ¿Será eso se comporta como un 1 o no? ¿Ya? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Cuáles son los par de numeritos que tengo que colocar para que eso me dé en clase, me dé el 1? Tiene que ver con eso que están diciendo. O sea, el A-1 no está definido en los naturales, pero va por ahí la cosa. Es como, y claro, como dice Vicente, tomas cualquier n y en la primera coordenada mira su sucesor. Por ejemplo, eso está muy bien, el 5,4, por ejemplo. Esa es la clase del 1 número entero 1, ¿vale? Así se entiende el 1, el neutro de la multiplicación. O no sé, pues puede ser el 8,7, ¿ya? De todas formas, es uno más que el que está al lado derecho y eso usted tiene que ser capaz de demostrar todas las propiedades del 1. Neutro,
y bueno, todas esas cosas que cumple el número uno. ¿Qué otra cosa cumple el número uno? Bueno, no sé. Pero hay que por lo menos demostrar que es neutro y es el único neutro también, ¿no? También tiene que ser capaz de demostrar eso. Ya, eso nomás quería Pero, comentarle. profe, cuando dice único, único como clase, Sí, como neutro, sí, porque hay, en efectivamente. la clase hay muchos, entonces el único como clase. Sí, La sí, hay que clase ya. hacerla, ya, sí. Eso es importante también que lo tenga presente, porque este objeto, por ejemplo el 8,7, que eso es el uno, esa clase es única, ¿sí? Pero el vector, el par ordenado 8,7, sin la rayita, eso se llama el representante de la clase. ¿Ya? Ese concepto es importante. El 8,7 en este momento representa la clase del 8,7, ¿cachai? Pero esa clase que está acá, yo la puedo representar de muchas formas, como había puesto antes, el 5,4, qué sé yo, el 3,2. Todos esos son, ahí tiene usted tres representantes para la misma clase. Eso tiene que tener clarito el concepto. Una cosa es el representante y la otra es la clase. ¿Ya? La clase como clase es un neutro único. Ya. Bueno, eso, quiero que se tomen, no sé, unos recreos, unos 10, 15 minutos y terminamos la otra mitad del taller. Profe, ¿podría ver el que viene después, demostrar que no existen divisores de cero? Sí, no lo tengo hecho, lo voy a pensar. Ya, voy a tratar Ya, de hacerlo en este ratito. Dale. gracias. Ujú.
Ya veamos el ejercicio. El 2. ¿Se lo, profe? ¿Cómo? Si pudo hacerlo. Ah, no. La verdad es que no. Por lo menos Uh, dejémoslo planteado. No, igual, ese ejercicio yo creo que tiene como un truco. Que en este momento no se me ocurre. Básicamente dice lo siguiente. Si tienes una multiplicación de dos enteros, y esa multiplicación es cero, entonces uno de los dos por lo menos tiene que ser cero. Va, claro, porque Z no tiene divisores de cero. eso. Sí. Este es el ejercicio 2. Sí, voy a tratar de hacerlo igual. Pero sabemos que en N no hay divisores de cero, ¿sí? Es que en n ni siquiera existe el cero, po. Claro, ya entiendo. Entonces, entiendo. Mm. Entonces quizá el cero tratarlo como eh, una clase que sean E, E, algo así. Claro, sí, Puede claro. ser. Ujú. Hay que probar algo así.
No sé si a alguien se le ocurre cómo hacer esto. Tengo un par de ideas, pero tampoco. Mm. Quizás hay que usar algo que está antes de ese ejercicio. Buscar ahí, no sé, alguna proposición. Mm. Em, Dígame. no podemos. Ah, pero es que eso siento que solo funcionaría con los mayores a cero, pero no podemos tratar de usar el menor o igual con la negación, porque cuando negamos ambos son distintos a cero, entonces ¿Ya? son uno o algo más de uno, y la Mm. multiplicación sigue haciendo crecer como el valor absoluto. El rollo me complican los negativos, Mm. pero la Claro, multiplicación hace crecer como fundamentalmente. entiendo el punto, claro. Ujú. Sí, eso igual está interesante, ¿ah? Tienes razón. Mm. Ya, lo que se me ocurre que podríamos hacer, no sé, es que se me ocurren hartas cosas, pero podríamos, por ejemplo, vamos a hacer, lo voy a hacer de esta forma, ¿ya? Mire, lo que hay que demostrar, ¿cierto? A ver, voy a pensarlo de esta manera. Lo que hay que demostrar, Profe, perdón. dígame, ¿Nosotros sabemos que eso se cumple en los reales o en los no enteros? No sé. en los no enteros, es que todavía no hemos hablado de esos conjuntos no enteros. Ah, Eso ok. se cumple Ya. en los dominios de integridad. Sí, de hecho, claro, se cumplen en lugares súper abstractos, sí, es Claro. verdad. Unas cosas que justamente se llaman dominios de integridad. Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Recuerde que esta clase sea cero o esta clase sea cero. ¿Qué significa eso? Como se lo dije recién, cuando una clase es cero es porque las dos coordenadas A y B son iguales, o C y D, ¿no? Entonces, esto es equivalente a decir que el A es igual al B o el C es igual al D, ¿cierto? O ambos juntos también podría pasar, las dos cosas al mismo tiempo. ¿No es cierto? Eso es equivalente, po. Si las dos coordenadas son iguales es porque tengo la clase del cero. Por lo tanto, mire, vamos a pensarlo por contradicción. ¿Ya? Eh, por contradicción, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a suponer que ninguno de los dos son iguales. Ni el A igual al B, ni el C es igual al D. ¿Ya? Vamos a suponer entonces que el A no es igual al B y el C tampoco es igual al D. Las dos cosas al mismo tiempo. Ya. Tenemos esta hipótesis, entonces el A es distinto del B, el C es distinto del D, y además que la multiplicación de estas dos cosas te da el cero.
esta ecuación que tenemos aquí de hipótesis, la voy a desarrollar acá abajo. Esta ecuación significa, esto es equivalente, si tú haces la multiplicación, ¿cierto? De los pares, de las clases, era multiplicar este con este, sumarle este con este, coma, ese con ese y ese con ese. La multiplicación queda así. A por C más B por D, coma, A por D más B por C, ¿no es cierto? Esa es la multiplicación de dos clases, así se definía la multiplicación en Z. Entonces, que eso sea igual a 0, de nuevo, ¿qué significa? Que las dos coordenadas, la primera con la segunda, son la misma. ¿Vale? Esto es sí, solo sí, por lo tanto nos queda esta ecuación. AC más BD es igual a AD más BC. Esta es una ecuación en N ahora. ¿Sí? Es distinto porque ya no es en Z, es una ecuación de los números naturales. ¿Ya? Tengo eso. Tengo eso. Bien, tengo eso. Y además estoy suponiendo, como había puesto en rojo, además estoy suponiendo que el A no es B ni el C tampoco es D. Ninguno de los dos. Entonces, tenemos estas tres cosas. El A distinto del B, el C distinto del D y esta ecuación de acá abajo. Esas tres cosas. Ya. Entonces, como el A es distinto del B, esto puede significar dos cosas. O que el A es mayor al B, o que al revés, que el B es mayor que el A. ¿No es cierto? Cualquiera de las dos. Profe, Dígame. una pregunta, ¿es legal pasar cosas restando? No. Ah, ok. En N por lo menos no. En Z sí. ¿Ya? En Ah, Z pero ahora sí. estamos en N, entiendo. Sí, claro, en este momento es en N. Ya. Entonces tenemos esto. A es mayor que B o B es mayor que A. Como son dos letras, habría que probar los dos casos por separado igual. Pero vale, voy a asumir, por ejemplo, voy a asumirlo casi como uno de los casos para que vean qué es lo que está pasando. Asumamos que esta es cierta, ¿ya? El A es mayor que el B. Esto significa, por definición, ¿cierto? Existe otro número natural, tal que el A se puede escribir como B más su sobrante, esa X. Si tú reemplazas esta ecuación acá arriba, mire qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Lo que va a pasar, entonces reemplacémoslo. Entonces, por lo tanto, va a quedar, reemplazamos el A, va a quedar B más X por C, ¿cierto? Más B por D, que el otro lado es igual a A por D, pero A es B más X por D, más B por C. Que si usted se da cuenta y desarrolla esta distributividad, va a quedar, algunas cosas se cancelan. Queda BC más XC más BD es igual a BD más XD más BC. Y algunas cosas se cancelan por ley de la cancelación. El BC acá con ese BC ahí. Y este BD acá con este BD acá. Y lo que va a quedar es esto. XC igual a XD. Y esas X también se cancelan por la ley de la cancelación, lo cual implica C igual D. Lo que es equivalente, dijimos. De hecho, eso es contradicción por lo que tengo acá arriba. ¿Ya? Eso, más o menos yo creo que por ahí va la demostración. Tienen que hacer una cosa así, como de esas. Si es que el A era mayor que el B, entonces se concluye que el C y el D son iguales. Pero también tendría que usted demostrar qué pasa cuando el B es mayor que el A. Y el resultado es muy parecido, en verdad. ¿Se entendió? Entonces sería contradicción asumir que es distinto. Sí, mira, de hecho, mira. Voy a Claro, porque borrar. nos podemos devolver en que si son distintos, entonces las clases no va a ser cero. Exactamente, exactamente. Mira, voy a borrar. Permiso, voy a borrar y lo voy a escribir con otro color para que vean qué es lo que estoy borrando. Esta. C es distinto del D, ¿ya? Esa suposición la voy a borrar, ¿ya? Si esa suposición la borro, entonces esto último no es contradicción, pues.
¿cierto? El C es igual al D, pero esto es equivalente, como hemos dicho, que la clase del CD es 0, que era lo que yo quería demostrar, que al menos uno de los dos era nulo. Claro, me acuerdo que cuando uno quiere demostrar un O, se asume el primero, no, se niega el primero y se llega que el segundo es verdadero. Y eso, Exactamente, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, eso, así. eso es lo que hicimos, está muy bien. Lo único que le queda entonces pendiente, que quiero que usted lo escriba, es qué pasa en este caso, cuando el B es mayor que el A. ¿Ya? Eso va a tener que hacerlo usted, si no me pregunta ahí. Pero la respuesta es la misma, muy parecido. Eso, no sé si le quedó claro. Dígame nomás. Espero que se haya entendido. ¿Sí? Bien. Ya pues bacán. Le queda entonces ver que el B es mayor que la A. Y queda el último ejercicio pendiente. Ese ejercicio dice enunciar y demostrar lo siguiente. Permiso, voy a compartir la pantalla del PDF. La ley asociativa para la suma, la ley conmutativa para la multiplicación. ¿Ya? Y En harto Z. tiempo. Sí, esos ejercicios son largos. Así que dése el tiempo de hacerlos, son largos. Pero es bueno que usted haga esos ejercicios porque así se familiariza con esto de los números enteros que pueden ser un poco raros, ¿no? Como clases de equivalencia. Eso, pues, no sé, está bien. ¿Quiere que lo hagamos o lo dejamos hasta aquí nomás? Estamos listos. Espero que estén bien para la prueba del lunes. Por lo menos se hacen grupo. Se hacen grupo y van a tener un día entero para hacerla. ¿Ya? Eso. Bueno. Dale, vamos a dejarlo hasta acá entonces nomás, pues. Bien, está bien. Que les vaya muy bien el lunes, pues nos vemos la próxima semana entonces. Que estén bien. Chao, chao.